Muy buenas noches nuevamente para todos. Es una gran alegría poder estar esta noche con ustedes compartiendo este evento académico que nos hace la invitación, la Maestría de Innovaciones Pastorales de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Este es un evento que nos va a permitir a nosotros también poder conocer esta perspectiva pastoral que nos está planteando hoy retos y desafíos frente a la era digital, donde nos encontramos y que cada vez nos reta mucho más a trabajar desde unas perspectivas distintas, mucho más amplias y desde ahí poder avanzar también en otras dinámicas y en otras propuestas muy interesantes en nuestra pastoral y sobre todo que nos va a permitir a nosotros también innovar y dar nuevas formas y nuevas dimensiones también de la acción pastoral que realizamos cada uno de nosotros en nuestros distintos lugares y contextos pastorales. La noche de hoy tenemos dos súper invitados maravillosos. Quiero darles la bienvenida. Padre Felipe Rojas, muchas gracias por habernos invitado, aceptado más bien esta invitación y gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Padre, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes en esta noche. Muchas gracias, Padre. Y también nos va a acompañar esta noche el Magíster Wilson Beltrán, que es también profesor de la Maestría en Innovaciones Pastorales y también investigador del Centro Fuego Nuevo. Wilson, bienvenido. Qué alegría vernos nuevamente. Muy buenas noches, Ivonne. Muchísimas gracias por este encuentro, por este momento académico que nos motiva a cada uno de nosotros precisamente para abrir esas perspectivas desde ese ámbito teológico pastoral. Muchas gracias. A ustedes y a todos ustedes, bienvenidos. Me alegra ver gente no solamente de Colombia, sino también vemos aquí que nos saludan nuestros invitados el día de hoy desde Venezuela, desde México. También nos están saludando desde desde Argentina. Entonces, agradezco mucho que ustedes estén con nosotros en esta noche y que podamos también compartir esta experiencia dentro de un tema tan interesante que son las innovaciones pastorales en la era digital. Y como es un conversatorio, pues vamos a entrar de una vez en materia y quiero invitar al padre Andrés Felipe a que bueno, nos cuente un poquito algunos elementos que son importantes dentro de este ejercicio de la era digital, porque pues escuchamos muchas cosas, ¿no? Escuchamos a veces que la era digital es solamente los aparatos tecnológicos o la inteligencia artificial como estamos ahorita en este auge, pero me gustaría, padre, de pronto que usted nos ayudara a comprender un poquito más sobre qué es justamente esta era digital, cuáles son como esas características que, por qué lo tenemos que llamar así, era digital, y sobre todo cuáles son esas oportunidades, riesgos y desafíos que nos está presentando esta era a la pastoral eclesial en estos tiempos. Bueno, yo creo que lo primero es que la iglesia ha abierto siempre el diálogo para que a través de los medios de comunicación y de las herramientas que existen, pues nos podamos abrir, hacer paso en medio de tantos recursos que la tecnología y la innovación ha ido desarrollando a través del tiempo. Y Benedicto XVI decía que el Internet era el nuevo continente digital, a través del cual no es solo un espacio para interactuar, sino también para predicar y llevar el Evangelio. Y por eso estamos hablando de esa transición, de ese transhumanismo, de cómo las personas hoy adentrados en el mundo digital experimentan lo que se llaman ciberculturas. Entonces ya cuando uno se adentra a este mundo digital y descubrimos que unos son migrantes digitales
y otros son nativos digitales, pues empieza uno a comprender que la misión de la iglesia, así como están los 5 continentes, pues también tiene que estar en este inmenso continente, en esta red que es el Internet, donde se encuentran cosas maravillosas, donde detrás de cada pantalla hay personas con incertidumbres, con intrigas, también con alegrías, con deseos de servir y sobre todo con sed espiritual. Padre, qué interesante esto que usted nos plantea, porque poder encontrar, digamos, unas nuevas culturas en medio de estas nuevas formas de comunicación y de encuentro, pues creo que también nos plantea a nosotros unos desafíos muy grandes en la pastoral y cómo podemos responder justamente a esto sin perder de vista, digamos, como todos los elementos claves de la evangelización, que es el tema de la comunidad, es el tema de la conversión, es el tema del encuentro personal con Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros pensarnos hoy justamente como en estos nuevos aerópagos, podemos llamarlos, para no perder la centralidad, digamos, del encuentro con Cristo y de todo el tema comunitario que nos hace realmente ser iglesia? Bueno, qué importante es que nosotros descubramos que la misión en el Internet se ha ido también adaptando a las nuevas formas de entender a las personas que navegan en el Internet, aunque suena un poco redundante, ¿no? Porque las personas también han ido cambiando. El mundo va cambiando, las situaciones cambian y los lenguajes tienen que irse adaptando. Pues yo quiero contar un poco también de mi experiencia. Yo hace 15 años inicié un proyecto de evangelización llamado Corazón de Paul. Más que mostrar la figura de una persona, de un sacerdote, como suele suceder con los llamados influencers católicos, se promueve más la identidad de una marca carismática. En este caso, Corazón de Paul es la red de evangelización actualmente, la red de evangelización vicentina más extensa y más consolidada en el mundo del Internet. Poseemos un ecosistema digital propio y hemos sido pioneros en la cibercultura vicentina. Yo creo que radica en que Corazón de Paul desde hace 15 años ha ido adaptando los lenguajes del Internet, eh, de los nuevos aerópagos, como mencioné ahorita, pero no tanto solo como en el mundo de las páginas web o de los portales noticiosos, sino que cada red social tiene un lenguaje específico y es lo que muy pocos de nosotros entendemos. A veces creemos que publicar el contenido debe ser lo mismo en todas las plataformas o en todo, no, aquí se habla también de una transmedia y en el fondo también se emplea algo que es muy importante y que tampoco lo hemos estado empleando muy bien y es el marketing religioso. Nosotros también tenemos que, yo estoy terminando una maestría con el Minuto de Dios en comunicación social y marketing digital. Y qué importante es también que nosotros empecemos desde ya a usar unos lenguajes propios a un mundo que se va a ir adaptando cada vez más a lo digital. Es decir, ya es imposible salir de él, como tampoco es imposible salir de la inteligencia artificial. Hoy sí o sí, o nos adaptamos a la inteligencia artificial o o seremos simplemente eh, rechazados o más bien nos vamos a quedar en la orilla de todos estos avances, viéndolos con temor y no metiéndonos, no dejándonos tocar o herir o más bien sentir interpelados por estas herramientas que son tan poderosas y sobre todo tan útiles al servicio de la evangelización. Yo creo que con esto, Padre, nos están invitando a hacer un cambio también en nuestras formas y en nuestras dinámicas de vivir la pastoral, lenguajes, modos de relación, Sí, habilidades.
En estos días estaba bueno, di una entrevista a un periódico en Santa Rosa de Cabal y precisamente estaba planteando que ya el mural en las parroquias donde se colocaban los avisos, ya eso ya no llega, no funciona. Muy pocas personas se detienen a mirar la cartelera que hay a las afueras de los templos. Hoy estamos implementando canales de WhatsApp, grupos de WhatsApp, listas de difusión, canales a través de YouTube o de Facebook o de Instagram institucionales donde la parroquia da a conocer sus obras, donde la parroquia puede interactuar con sus fieles también en el mundo digital. Lo digo por experiencia propia, fui párroco 4 años en Guaranda, Sucre, y allá implementé, aunque era una zona rural, una zona donde, digamos, es de difícil comunicación, pero nadie allá, nadie, por más pobre que fuera, no tenía un teléfono y ese teléfono, aunque fuera una señora de 60, 70, 80 años, tenía su acceso a WhatsApp. Simplemente era acompañarle, indicarle cómo era que se abría el WhatsApp, cómo podía estar informada de los asuntos de la parroquia y de verdad que funcionó muy bien cómo a través también de las líneas digitales o de los espacios digitales que tenía la parroquia podíamos interactuar fuera de las misas o fuera de las reuniones parroquiales con las personas. Y esa interacción ayudó bastante para muchas obras sociales y para muchos proyectos que teníamos en la parroquia. O sea que definitivamente nos tocó cambiar los modos de comunicarnos, los modos de entendernos y también los modos de transmitir el Evangelio. O sea, creo que este es un desafío muy grande que nos está planteando justamente estar en esta era digital donde, como dice usted, hay muchos nativos digitales ya dentro de estos y hay muchos como nosotros, ya los más viejitos, que estamos Migrantes. entrando, que estamos entrando, ¿cierto? En este uso de la tecnología y que a veces nos cuesta, pero que nos toca también apoyarnos de ella para poder avanzar también con estrategias y me imagino que dinamismos un poco más atractivos también para las nuevas generaciones. Padre, me llama mucho la atención ese proyecto que usted nos mencionaba hace un momento. ¿Nos puede contar un poquito más sobre ese proyecto? ¿De Corazón de Paul? Sí. Sí, señor. Bueno, ahorita estamos generando el primer cortometraje a partir de herramientas de inteligencia artificial, un cortometraje en calidad cinematográfico contando la vida de San Vicente de Paul. Será el primero en su estilo, porque no hay hasta el momento un cortometraje que narre como si fuera una película la historia de un santo. Si llega a ver, pues me lo hacen saber porque he estado leyendo, investigando, porque la propuesta nuestra, la innovación, en estos días supongo yo que va a salir la noticia a través de algunos medios católicos, pero como a través de Corazón de Paul hemos generado varios proyectos de innovación, porque nosotros no somos un portal de noticias, ni tampoco un portal que albergue artículos de formación, sino que nosotros generamos contenido de innovación. Y tampoco figura una persona detrás, o perdón, no figura una persona como con identidad de marca al frente de Corazón de Paul, sino que es la marca Corazón de Paul. Al frente está obviamente San Vicente de Paul y su carisma. Y les comparto, este año sacamos 4 proyectos. El primero fue el primer álbum musical generado a partir de inteligencia artificial con música inspirada en el carisma vicentino. También sacamos una cartilla coloreando la caridad, aquí la tengo, está en muy buena, se mandó a imprimir, bueno, se hizo todo el trabajo de litografía y es una cartilla generada también con las herramientas de inteligencia artificial para los más pequeños. Entonces encontramos a San Vicente de Paul en caricatura, para colorear, para dibujar, bueno, en fin. Y va contando la historia poco a poco de nuestros santos vicentinos, San Vicente, Santa Luisa. Para los que no saben un poco, los que no saben sobre San Vicente de Paul es un santo francés que fue contemporáneo a San Juan Eudes. San Vicente es conocido como el Padre Universal de las obras de caridad. Y también hemos desarrollado, también mejorando toda esa iconografía religiosa que a veces es pixelada, de muy mala calidad,
También con herramientas de inteligencia artificial hemos desarrollado el primer como álbum de imágenes vicentinas, mejorando todos nuestros santos, las imágenes de nuestros santos, beatos, y ya se ha repartido en muchas casas. Bueno, aquí les voy pasando, está Santa Luisa de Marillán, Santa Catarina Laurela Vidente de la Virgen. Son imágenes restauradas a full color, en muy buena calidad, respetando la identidad histórica de los personajes. Y bueno, eso es como también otro proyecto que hemos estado haciendo. En muchas casas ya han ido adquiriendo la colección completa para mandar a enmarcar. Y también ya el cuarto proyecto pues es el del corto cinematográfico que cuenta la historia de San Vicente de Paúl. Se llama Confido, que es la última palabra que dice San Vicente antes de morir. Yo confío. Y bueno, esos son los 4 megaproyectos. Llevamos 15 años de trayectoria, hay más de 870 videos, canciones en nuestro canal de YouTube. Tenemos alrededor de 500,000 seguidores en las redes sociales y en YouTube. En Instagram es donde más tenemos, que hay 135,000. Y todo ha sido un crecimiento orgánico. No pagamos en ningún momento por tener seguidores. Todo ha sido un crecimiento orgánico y fue implementando muchas técnicas, sobre todo hace un año, para el crecimiento, vuelvo y repito, orgánico de las redes sociales. Padre, pues qué interesante, digo yo, poder trabajar en ese equilibrio, como lo muestra usted, como de lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Que también nos lleva a nosotros a entender que todo puede renovarse sin perder su esencia, digo yo, en palabras un poquito más coloquiales, pero que esa esencia se conserva y que lo nuevo nos permite resaltar también algunos elementos claves de estas raíces que tenemos en nuestra fe. Padre, qué bonita experiencia y quiero invitar en este momento frente a esto porque me planteo algunas cosas también que están aquí a nuestro profe Wilson para que también frente a estos desafíos que nos propone el padre Andrés Felipe y que esta era también, estas nuevas formas de comunicaciones y de relaciones, pues también nos van llevando a nosotros a unas nuevas dimensiones desde el punto de vista eclesial. Y yo quisiera preguntarte un poquito como con base en estas experiencias y en estos desafíos, eh, la iglesia, cómo ha reflexionado y cómo ha venido pensando también estas innovaciones pastorales que hay en el fondo dentro de este reflexionar de la iglesia y sobre todo si tenemos que transformarnos y si tenemos también que generar nuevos dinamismos para avanzar en estos procesos pastorales, ¿cuáles serían esas competencias que hoy deberíamos tener todos los pastoralistas en el campo, por lo menos digital, para responder a estos desafíos que se nos están planteando? Creo que son Bueno, muchas preguntas en una, pero bueno. bueno, pero con lo primero que quiero partir es con lo siguiente. Tuve la experiencia de conocer al padre Felipe cuando estaba todavía de seminarista y me acuerdo mucho de que él empezó, si no estoy mal, con la goma de los blogs, me acuerdo tanto, en generar blog y bueno, ya empezar como con ese tema digital que en ese momento, para el día de hoy, pues ya podrá ser muy rudimentario. Desconozco pues toda esa parte también como tan ya técnica y me acuerdo que empezó con eso. Hoy me sorprende y me llama la atención todos estos avances que el padre Andrés Felipe ha tenido durante todo este tiempo y que se ha internado y ha estudiado no solamente esa parte técnica, sino también esto implica toda una investigación profunda. De hecho, el padre mire cómo está formándose en otras áreas transdisciplinares como los medios de comunicación, el marketing y todo esto. Entonces, esto lo digo por lo siguiente, teniendo en cuenta la pregunta que hace Ivonne,
¿Qué es eso de las innovaciones pastorales? ¿Qué es eso de las innovaciones pastorales? Y tendría que recurrir a una respuesta de los signos de los tiempos. Em, Sabemos muy bien que el Papa León, en su última encíclica, en su primera y última encíclica, en su primera encíclica, y la que conocemos en este momento, em, habla precisamente de los signos de los tiempos, pero es con motivo también de lo que sucedió con la Rerum Novarum, ¿no? Respondiendo a una época, todo el tema de la industrialización respondió con León XIII y en este momento con una era en la que se habla, una era con IA, con el fenómeno de la IA. Y esto debe responder a unos signos de los tiempos desde lo teológico. Entonces, tenemos que decir que las innovaciones pastorales, pues no se puede quedar o no se puede reducir, teológicamente no se puede reducir a un marketing eclesial, una estrategia comercial, ni nada de estas cosas, porque tiene que ir más a fondo, ¿no? Tiene que ir con un análisis de la realidad, una situación concreta de la realidad. Y esto llama más a una cuestión que en varios documentos eclesiales se ha hablado eh, de lo que tiene que ver la conversión pastoral y misionera. Esos dos elementos son muy claros. Una pastoral de conversión, una conversión pastoral y misionera es muy importante. Entonces, cuando hablamos de una pastoral o de una conversión pastoral, pues tenemos que hacer la mirada a esos signos de los tiempos y hacer esa lectura de la realidad. ¿Qué es lo que está viviendo el mundo? Y la iglesia ha sido muy sabia en eso, ¿no? La iglesia ha sido muy sabia en que cada momento histórico ha leído esos signos de los tiempos y ha dado una respuesta. Y yo creo que en este momento se está haciendo. Se está haciendo no solamente desde el plano técnico, como ya lo vemos, ahorita mencionaré algunas experiencias también que se han tenido desde Uniminuto en el campo formativo, investigativo, pero también se han hecho desde el campo de reflexión doctrinal, desde el magisterio de la Iglesia frente a estos fenómenos. Y todo esto pues responde precisamente a modelos de iglesia. Sabemos que dentro de la historia de la iglesia ha respondido siempre a un modelo de iglesia y como tal a un modelo de evangelización. ¿Mm? Pero siempre, siempre sin perder de vista la fidelidad al evangelio, que es clave, y sin perder de vista el llamado a la construcción del reino. Eso es fundamental y que va en coherencia precisamente con lo que es la construcción y la coherencia con el magisterio de la iglesia. Entonces, cuando hablamos en este caso de innovaciones pastorales, pues entonces no podemos reducirlo específicamente a una técnica nueva o a diversificar actividades o hacer lo mismo de siempre, pero de manera diferente, ¿no? En el fondo hay una raíz, ¿sí? Y es una transformación desde lo más esencial que toque la profundidad. ¿Qué se está viviendo en este momento? ¿Qué está sucediendo en este momento? Entonces, tiene que ver precisamente con las formas de ser cristiano en este momento, la forma de ser iglesia en este momento, la forma como se está acompañando pastoralmente, las formas de vivir y de estar en comunidad, las formas de hacer presencia en el mundo. Allí es donde está la clave, ¿sí? ¿De qué manera se está acompañando? ¿De qué manera se está siendo iglesia en este momento? Y como lo decía anteriormente, pues detrás de todo esto se está respondiendo a un modelo pastoral, un modelo pastoral que siempre pues ha sido y va ligado a un modelo de ser dentro de la iglesia, una manera de hablar de Dios. En la época medieval se hablaba de una manera de hablar de Dios, en la época moderna se hablaba un modo de hablar de Dios, de entender la comunidad,
de ejercer acompañamiento espiritual a las comunidades, a las personas. Entonces, cada época ha respondido. Y actualmente, pues, este reto de la inteligencia artificial o esta realidad de la inteligencia artificial, como lo decía el padre ahorita, pues de una manera u otra a la iglesia le toca entrar en este aspecto. Pues digamos que hasta aquí podríamos hablar de una definición como tal de lo que es la innovación pastoral, ¿sí? Pero sin perder de fondo una inspiración a la iglesia de los orígenes. La iglesia de los orígenes que parte de una experiencia de comunidad, una experiencia cristocéntrica, una forma como evangelizó Jesús, ¿sí? Con respuestas creativas. De hecho, el evangelio es muy claro en las formas como evangelizó Jesús. Él fue el que innovó. ¿Mm? Claro, el evangelio no habla de innovación. El evangelio tiene allí de fondo, y la palabra de Dios tiene un lenguaje teológico. Por ejemplo, allí en Isaías, cuando invita a no pensar en lo antiguo, sino a pensar en lo nuevo. Pero ahorita, por ejemplo, me acuerdo de un texto paradigmático de Zaqueo, que todos lo conocemos, Lucas 19, 10, en el que Jesús toma la iniciativa, ¿sí? Otro podría estar esperando que vayan a buscar a Jesús. Él toma la iniciativa. De hecho, el texto tiene palabras muy claves: sale, ve, llama, acoge, transforma. Esto es una conversión pastoral. Esto es una conversión pastoral, es pensar las cosas no como siempre se han establecido, es que aquí se han hecho las cosas de esta manera y no se hace otra cosa. Y así no se pueden hacer distintas. Exactamente, ¿sí? Entonces, mire cómo Jesús imprime esa innovación, él va en búsqueda y el Evangelio es un claro ejemplo de esos aspectos. Y pues en la Oye, pregunta, sí. antes de que continúes, me gustaría un poco como resaltar esto que tú nos estás diciendo, porque tú nos recuerdas como la esencia justamente de esa misión eclesial, y es la centralidad de Jesucristo, pero también la centralidad del ser humano en medio de todas estas dinámicas pastorales, y que a veces esto se difunde, o sea, o se diluye más bien, o se pierde en el ejercicio de estar pensando cómo hacer las cosas, y colocamos los medios como final y como fines, y perdemos la centralidad del ejercicio de la pastoral. Y me parece supremamente lindo y poderlo resaltar en este momento, porque nos lleva justamente a, a recordar que, a pesar de que las mediaciones pastorales nos lleven también a desarrollar nuevas estrategias, a implementar muchas cosas que hay, digamos, a nivel, llamémoslo pedagógico, didáctico, experiencial, ¿cierto? No podemos perder de vista la centralidad del Evangelio, que es la persona de Jesucristo, y el encuentro de Jesucristo con el ser humano, para dignificarlo, para darle toda la potencialidad del ser humano desde una experiencia profunda con él. Y te agradezco porque esas palabras creo que son maravillosas, y no se puede perder. O sea, es mantener esa centralidad en un ejercicio innovador que responda a esto que tú nos decías al inicio, a los signos de los tiempos, a la realidad que estamos viviendo hoy en todos los contextos eclesiales. Gracias por esas palabras que creo que son supremamente importantes en el ejercicio. Wilson, ¿y qué tenemos entonces con todos estos desafíos? Poniéndonos un núcleo supremamente importante, ¿cuáles son las competencias que nosotros tendríamos que desarrollar entonces como pastoralistas hoy? Uniendo con lo que tú dices en este momento, el magisterio de la iglesia, Gaudium et Spes, documento de Aparecida, Evangelii Gaudium, Fratelli Tutti, Antiqua et Nova, que es el documento que se habla sobre
el tema ético de la inteligencia artificial, Dilexite, eh, Magnífica Humanitas, todos estos documentos que son eclesiales, magisteriales, apuntan a algo y apuntan es la dignidad del ser humano, ¿sí? La dignidad del ser humano. Dentro de ese desarrollo que se está presentando a nivel técnico, a nivel social, poner a los pobres por encima de, por ejemplo, la Dilexite habla sobre eso, ¿no? Orientando todo a poner a los pobres, el amor a los pobres, eh, orientada sobre esa renovación eclesial. Y todo apunta siempre a una renovación, a una renovación. Entonces, por esa razón, creería yo que en este sentido la iglesia no usa por eso la palabra innovación, pero en conclusión en esta parte usa la palabra y es una palabra más exigente y es una conversión pastoral. Y para que haya una conversión pastoral, tiene que haber una conversión personal. Si no hay conversión personal, no hay conversión pastoral y esa es una de nuestras grandes dificultades que tenemos muchas veces en nuestra iglesia. No tenemos primero la conversión pastoral personal y por tanto la pastoral se ve muchas veces afectada, así tengamos miles de herramientas para evangelizar, porque allí está el fondo y está lo humano, está lo esencialmente humano que es lo que pide Jesús. Entonces, en relación con estas competencias, primero, yo creo que un pastoralista o una persona que quiera ahondar en el tema en la realidad de las innovaciones pastorales, primero tiene que hacer una lectura de la realidad con método. ¿M? Yo hablé de los signos de los tiempos y exige un método. Ese método lo da la academia, ese método lo da em, la investigación, ese método lo da el rigor disciplinario de una ciencia como la teología. Entonces, por eso yo creo que una competencia es escrutar los signos de los tiempos, como exige la Gaudium et Spes, observar la realidad pastoral con rigor, ¿sí? Discernirla, ¿sí? A la luz del Evangelio y responder con acciones concretas. Ese es un criterio, me parece a mí, o una competencia. Creo que otra competencia, soluciones en comunidad. En este momento estamos hablando mucho de la sinodalidad. La iglesia no se construye individualmente, la iglesia se construye en comunidad y eso es fundamental. El fundamento teológico, eclesiológico está allí presente. ¿M? Y ese es un principio eclesiológico de la pastoral. Una pastoral que esté desarticulada, pues no va a llegar a ningún puerto. Entonces, por eso se necesita una actitud de sinodalidad y una actitud de escucha. Uno de los grandes problemas en la pastoral es la capacidad de escuchar. No se escucha. No se escucha a los agentes de pastoral, no se escucha a los religiosos, no se escucha a los sacerdotes. Caemos en una falta de escucha. Y estos dos elementos son muy importantes como un criterio del ser del pastoralista. Y otra competencia es la que estamos hablando en este momento. Sí o sí, en las innovaciones pastorales. Por eso una de las asignaturas en la maestría precisamente tiene que ver con el mundo digital, porque los pastoralistas tienen que formarse en esta disciplina. Una competencia, desarrollar esa competencia. El padre Felipe lo decía muy bien. Si en estos momentos hacemos caso omiso a lo digital, es como si nos estuviéramos poniendo una venda negacionista a lo que está sucediendo. De hecho, el Papa León insiste en eso. No podemos negarla, no podemos rechazarla. Tenemos que acogerla y con unos criterios éticos, teológicos, antropológicos. Me parece a mí que esos son unos criterios elementales, básicos y fundamentales para una persona
que vive, trabaja, presta su servicio en la pastoral. Gracias, Wilson. Qué interesante estos énfasis que tú haces eh, en la necesidad de una formación clave para la pastoral hoy y que creo que tiene que responder también justamente a esas necesidades. Quisiera pedirle al padre Andrés Felipe si nos prende su cámara para ponerlo aquí también en primer plano y poder hacer un diálogo con los dos justamente sobre este tema. Yo creo que uno de los elementos a veces que más nos cuesta en la vida y en el ejercicio pastoral es el tema de estar actualizándonos permanentemente. Y Wilson lo decía hace un momento, es como nosotros decimos, no, es que aquí toda la vida se ha hecho así y no se puede cambiar. Y a veces las dinámicas pastorales se piensan solamente dentro de un ámbito parroquial muy, digamos, como muy encerrado. Y hoy también pues tenemos nuevos lugares, nuevas formas, nuevos métodos. Y sí quisiera un poquito hablar sobre esto, cuáles son los desafíos formativos y de pronto que cada uno nos pueda plantear estas respuestas a esta pregunta, cuáles son los desafíos formativos que tenemos hoy a nivel eclesial para poder realmente responder como iglesia a unas necesidades de un hombre y de una comunidad contemporánea. Entonces, no sé quién de los dos quisiera iniciar respondiendo esta pregunta. Mientras se deciden quién responde de primeras, quiero invitar a todos nuestros asistentes. En el chat dejé el enlace de participación y de asistencia a este encuentro, entonces si nos ayudan diligenciándolo con sus datos. Bien, no sé quién se anima, padre. Yo Padre creo que Felipe. el primer desafío es uno muy actual, no solo aplica para el campo digital, sino también para el mundo en el que nos movemos hoy. Y es que podemos estar hablando un lenguaje que ya no llegue a la gente o que ya no le diga nada a la gente. Y es un riesgo gravísimo porque hoy mucha gente que sí conoce las formas del lenguaje actual, las formas de llegar a través de las emociones. Recuerden que a través de, bueno, yo hablo mucho del marketing, pues porque estoy como también en ese enfoque a través del marketing, pero se sabe que las empresas ya no venden un producto, venden en las emociones que la persona siente al adquirirlo. Lo mismo sucede hoy con la religión, con, con las experiencias religiosas. Por eso es que muchas iglesias evangélicas o de corte protestante tienen tantos adeptos, porque saben manejar muy bien las emociones, lo emocional. Por eso es que funcionan también grupos como Emaús y Lazos de Amor Mariano, sin darles un juicio de valor, sin decir si son buenos o si son malos. Lo que sí podemos decir es que saben manejar muy bien el lenguaje de las emociones. Entonces yo creo que una tarea gigantesca que nosotros es cómo mi lenguaje, que es a partir de mi experiencia vivida del Evangelio, puede llegar y tocar corazones de aquellas personas que aún no han hecho un encuentro real, dinámico o experiencial con Jesús. Sería el primero. Gracias, padre Andrés Felipe, y creo que usted también pues, nos ilumina hoy con esto, porque realmente no solamente por el lenguaje frente a las emociones, sino también todo este lenguaje implica también un cuidado con la salud mental, que hoy también es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel humano y que creo que saber manejar este tema como lo decía Wilson en su intervención anterior, de escucha y de un lenguaje que sea emocionalmente asertivo, creo que esto
nos ayudaría también a que la pastoral tuviera un poquito más de impacto y más de acogida dentro del hombre contemporáneo. Entonces, creo que es una iluminación muy interesante que a veces no tenemos en cuenta porque normativizamos demasiado a veces el lenguaje religioso y nos olvidamos también de la forma como la otra persona lo está recibiendo. Padre, gracias por ese tip tan importante que nos acaba de dar y ese bombillo que nos ilumina también frente a un ejercicio muy claro que tenemos que tener con nuestro proceso pastoral. Wilson. En este momento, la facultad y el Centro de Evangelización está llevando a cabo unos cursos de formación, cursos cortos de inteligencia artificial para sacerdotes, para laicos, para pastoralistas, agentes de pastoral educativa, bueno. Y en este curso se insiste mucho en el uso de la IA con un tipo de responsabilidad y un tipo de discernimiento. Una de las cosas que acompañamos allí, y uno de los ejemplos puede ser muy coloquial este ejemplo que voy a colocar, pero eh, usted tiene un destornillador, usted tiene un destornillador. Ese destornillador le puede servir a usted para las labores que corresponden a los tornillos, bueno, lo que se puede utilizar, una herramienta. Pero ese destornillador puede salir también como un objeto contundente que puede hacer daño a una persona. Esto para decir que en esta era digital, hablando específicamente, por ejemplo, de la inteligencia artificial, no podemos caer en la ingenuidad de aceptar todo como, como verídico, ¿no? Pero tampoco podemos caer en el otro ángulo, ¿no? De que lo vamos a satanizar o lo vamos a negar todo, ¿no? Y en esto es muy clave todo el discernimiento y todo lo que nos habla el Papa León XIV, también Francisco, que nos ha hablado precisamente de lo que es un discernimiento de la verdad. Actualmente, y lo hemos vivido en Colombia, tenemos una sobreinformación, ¿sí? En muchas cosas. Y uno de los criterios claves que debemos de tener en cuenta es ese discernimiento de la verdad frente a toda esta mundo digital que tenemos en este momento. Hoy miramos un caso concreto con el padre Felipe, fenomenal. O sea, esto que está haciendo el padre es algo que yo la verdad no he visto. Yo estaba haciendo investigación sobre ese tema, padre, y realmente una de sus haciendo investigación, uno de los casos más paradigmáticos que he podido investigar, pues ha sido el suyo, junto con el de Minuto de Dios, que tienen otros ejemplos también allí y otros casos. Entonces yo creo que es eso. Y otro que es fundamental, eh, pasar de la conexión al encuentro. Que la conexión no nos haga perder el encuentro. Y en eso ha sido muy contundente el Papa Francisco a la cultura del encuentro y también lo ha hecho el Papa León en esa cultura del encuentro. Creo que esos son dos aspectos importantes que no podemos olvidar. Quería hacer Sí, algo sí. que dice el profe Wilson, que es lo último sobre la conexión al encuentro. Ese desafío también es como muy importante, ¿no? ¿Cómo sacamos nosotros a las personas de las pantallas al trabajo real, al trabajo misionero, a las obras de caridad? Si bien hoy también, hay que decirlo, Facebook Facebook y YouTube han sido los portales que han sacado muchísimas personas de la pobreza. Gente que se ha hecho viral y que vivían en situaciones muy lamentables y que por un videíto que ellos subieron y las personas cada vez que consumen el contenido, a esas personas les llega dinero. Entonces hay unas obras de caridad, más bien algo positivo de este mundo digital, es que muchas personas han logrado superar la pobreza a través de ellos.
pero nosotros tenemos que pasar de ser consumidores, porque cada vez que usted entra a una red social y usted escrolea, baja, 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 está generando ingresos, aunque usted no lo crea, está generando dinero. Entonces, ¿de qué manera yo como usuario dejo de ser un consumidor y me convierto en un generador de contenido? Contenido de calidad, contenido que esté de frente a la verdad, contenido que exponga valores, contenidos que sean de calidad. Y este es un llamado también muy urgente, urgentísimo. Y es que nosotros no podemos adaptar el lenguaje del mundo de los influencers a la pastoral digital. Ya podemos decir, hablar de pastoral digital, no solo de evangelización digital, sino de pastoral digital. Si nosotros nos volvemos imitadores baratos de los reels, de las tendencias, de los influencers de hoy, estamos haciendo el oso. Por eso es que vemos, bueno, es que uno dice esto y puede ser polémico. Yo planteo esto y puede sonar ofensivo para las personas que lo hacen, pero voy a decirlo sin anestesia. Nosotros no podemos imitar el bailecito de moda, el tren de moda, no podemos estar como cayendo en el juego vulgar del contenido basura, porque es que es un contenido basura, un contenido patético. Esto no es hacer videos donde exponemos una canción y hacemos un baile, eso no genera nada. O cuando nosotros vulgarizamos el ministerio, a mí me duele y me espanta ver cuántos sacerdotes con los ornamentos dentro de los templos haciendo bailes, haciendo parodias, haciendo shows, no sé. Hay mucha gente que puede sentir escandalizada, no sé qué tipo de personas estamos atrayendo o qué tipo de formación estamos dando, porque también tenemos que evangelizar la piedad popular. Y esa piedad popular también ahora la estamos viendo en el campo digital. Recuerden, uno siempre que está en las misiones o cuando uno está estudiando teología, dice, bueno, hay que evangelizar la piedad popular, hay que transformarla, hay que darle un nuevo sentido. Pues lo mismo tengo que hacer yo en esta pastoral digital, darle un nuevo sentido, una experiencia más desde la fe, desde un contenido de calidad, de discernimiento, que me empuje también a salir a los pobres. Porque si yo me quedo detrás de la pantalla, si yo me quedo detrás de la pantalla y no invito a las personas también a tener un encuentro, como decía el profe Wilson, pues tristemente nosotros nos vamos a quedar siendo uno más del montón, como dijo Mafalda. Padre Andrés Felipe, esto me llama supremamente la atención también, porque nosotros tenemos una centralidad de contenido supremamente importante y la buena noticia. Y esa buena noticia tiene una riqueza impresionante en el dinamismo de la palabra, en el dinamismo de la experiencia del ser humano y de la experiencia de ese Dios maravilloso que tenemos nosotros, que no lo podemos, digamos, destruir, como usted lo dice, con contenidos que realmente no impacten y no llegue esa buena noticia a todas las personas que consumen, como usted lo dice, estos contenidos digitales. Entonces, creo que es importante también resaltar esto. Nosotros tenemos la mejor noticia y el mejor contenido para poder divulgar en redes, pero hay que saberlo también divulgar y saberlo poner en, digamos, en presencia para que haga el impacto que tiene que hacer y para que llegue realmente al corazón y transforme la vida de las personas. Yo quiero invitar a nuestros participantes el día de hoy también a que dialoguemos un poquito con nuestros invitados, el padre Andrés Felipe, nuestro profe Wilson, y por aquí ya de una manito levantada, padre Edwin Flores, bienvenido, muy buenas noches. Hola, profe Ivonne, de verdad es una alegría verla otra vez. Usted sabe que también le guardo mucho cariño. Gracias por este espacio. Es la primera vez que me puedo conectar a este espacio. No sé si me escuchan bien ahí. Sí, yo creo que sí, es cierto. Padre Felipe, profe Wilson, me llama la atención esto. ¿Por qué? Porque yo trabajo en la pastoral universitaria,
aquí en la rectoría de Uniminuto, yo le llamo de manera coloquial Medio Colombia, porque esto abarca medio Colombia en sedes de Uniminuto, de la mitad para abajo hasta Leticia. Entonces, aquí en esta rectoría que se llama Amazonía Orinoquía, encuentro uno muchos retos. La gran mayoría de nuestras sedes están o en lo rural o en pueblos donde se llega o en avioneta o por río. No se llega en carro, solamente hasta Yopal. De resto, toca en avioneta y si llegas no sabes si sales el día que planeaste, etcétera, etcétera. Eso nos ha empujado un poco a apuntarle a la virtualidad desde la pastoral, ¿sí? De modo que bueno, con el chico que estaba conmigo nos hemos sentado y hemos dicho, como creo que más de uno ha dicho, que nos inventamos. Pero también estoy de acuerdo con lo que decía ahorita el padre Felipe, y es que no podemos caer en el baile de moda. Y también he visto hermanos sacerdotes, con todo el respeto, y pues cada uno es cada uno y tiene sus cada unadas, que bueno, se copian del bailecito de moda para promocionar el retiro, se copian de la canción de moda, del fondo de moda, pero yo creo que hay detrás de eso un fenómeno, padre y profesor y compañeros que están aquí, y es que no a la iglesia, y espero no equivocarme, no, hasta ahora medio le están interesando estos temas. Los hermanos separados nos llevan ya ventaja, ¿sí? Usted hablaba ahorita del marketing digital y todo ese tema. Hasta ahora uno ve que hasta ahora medio estamos tarareando las primeras palabritas en este campo. Yo creo que como hasta ahora estamos iniciando, que no es excusa, ¿qué hacemos? Pues pegarnos de lo que ya está. Entonces terminamos, vuelvo y digo, pegándonos de la cancioncita, pegándonos del jingle, de la frasecita de moda, de lo que dijo Westcon en no sé en dónde, de lo que dijo el artista de moda. Entonces, creo que sin mala intención, pero sí creo que nosotros tenemos, y la profe decía ahorita, tenemos mucho material. El Evangelio es un material incalculable que podemos inventar, que podemos crear, que podemos innovar, que podemos, no sé, pero yo sí creo que nosotros como iglesia deberíamos abrirnos más a formarnos en otros campos actuales. Esto, marketing digital, inteligencia artificial, todo eso, porque es que los pelados van en eso. ¿Sí? Yo aquí mi pastoral también la ejerzo desde los videos que montan los pelados en TikTok, desde el Evangelio del Día que en un minuto hace un chico de contaduría, mañana lo hace de psicología, qué sé yo. Tratamos de irlo haciendo, pero me parece interesante esto de poder ir incursionando, que nos vayamos nosotros automotivando a entrar en estos campos. Yo creo que así podremos sacar un producto propio, en el buen sentido, sacar algo que sea muy de nosotros y no necesariamente estar nuevamente acudiendo a lo que está pegajoso en el instante o en el momento. Era eso. Algo, Gracias, perdón. querido padre Edwin, padre Felipe. Es que el padre Edwin me hizo recordar mucho ahorita cuando él hablaba de estos lugares distantes y que se llega a través de la virtualidad. Se me venía a la mente el radio Sutatensa, como Ujú. muchos campesinos fueron formados a través de la radio. La Hoy no radio, tenemos sí. la radio como recurso principal, tenemos la virtualidad. Qué poderoso. Recuerdo también más atrás, casi en todas las parroquias, sobre todo en el campo nuestro, en los vicentinos, hasta en Guaranda. Me imagino Guaranda hace 40 años, todavía mucho más atrasada o en abandono, en carretera, y hasta allá llegaron los sacerdotes con esas máquinas de filminas, y eran las Uh-huh. filminas que vendían San Pablo. Entonces eso hay unos carcapachos así de catequesis a través de Filmina y cómo los sacerdotes fueron los primeros que en el pueblo llevaron el televisor, llevaron el proyector de Filmina, llevaron Así para es. hacer la radio local. Es decir, este es un campo en el que la iglesia está. Y el padre también decía, a veces los hermanos separados, bueno, hay iglesias de iglesias, pero hay muchos canales evangélicos que ellos no imitan, a mí me parece muy curioso, ellos no imitan ni los bailes ni las cosas que están de moda, pero sí hacen como muchos concursitos de retos bíblicos, de piropos bíblicos. ¿Cómo conquistarías tú a tu hermana evangélica con Ajá. un texto de la Biblia? Estos videos son muy atractivos y ellos no tienen que copiar las cosas del mundo, sino que
han adaptado de una manera muy particular el evangelio, que es la propuesta nuestra, y ese evangelio lo han presentado de manera muy atractiva. Y hay muchos ejemplos. Hay jóvenes ahorita que son apologetas. Bueno, particularmente yo no comparto la apología al estilo del padre Toro, la respeto, pero pues no, pues por temas de teológicos uno sabe que va más allá de interpretaciones textuales, pero hay muchos jóvenes, hay uno español, hay otro aquí en Colombia que está cogiendo mucho auge y hacen unos videos espectaculares desde la doctrina, desde la explicación sencilla de la fe, aclarando dudas, y son muy atractivos ese material, muy atractivo. Gracias, padre Andrés Felipe, y gracias, padre Edwin. Y le doy la palabra a María Elena Monroy, que está también con nosotros. La quiero invitar a que, si le es posible, prenda su cámara también para podernos conocer un poquito en medio de esta virtualidad que nos une el día de hoy. María Elena, tienes la palabra. Gracias. Me quedaba pensando, nos decía Wilson, que debemos transformar desde la raíz. Y ese transformar desde la raíz, pues nos invita a retomar los documentos eclesiales, que efectivamente ahí nos va dando las pautas para esta actualización de evangelización, porque sí siento que es importante justo que lo hagamos con base, que tengamos de dónde, porque no se trata solamente de lanzar contenido así como que pues como venga y bombardear mucho las redes de mensajes, pero que al final no tocan el corazón. O sea, que solamente es información, pero queda ahí, no hay nada. Entonces, yo creo que sí, me parece que es súper importante la forma, como lo decía, la forma de evangelizar desde estas plataformas que tenemos a nuestro alcance, pero siempre con que sea la raíz el evangelio. O sea, siempre, yo creo que eso sí debemos tenerlo bien claro y me gustó esa manera de invitarnos a transformar, de innovarnos, que es formarnos e informarnos. O sea, que nuestra única ambición sea el evangelio, que no sea, como lo decía bien el padre también, que a mí también, la verdad me parece pues muchas veces ridículo ver a algunas monjitas ahí con hábitos saltando, bailando, o sea, eso no, o sea, no me dice nada, me da pena, porque entonces ya no tomamos lo que es la centralidad del mensaje, que es el evangelio, sino es hacer algún chistecito. O sea, yo creo que sí. Ahora eso es válido para quien quiera, ¿no? Pero yo creo que sí, si hablamos de evangelizar, de retomar con fuerza esto, tenemos que ceñirnos al evangelio, documentos eclesiásticos, documentos también de nuestra congregación, de nuestras congregaciones, que por algo están, o sea, que por algo el Espíritu las ha sostenido y ahí están. Y eso era, que me gusta esa idea, me gusta esa motivación, me gusta esa invitación, y pues hay que ponerle tiempo, dedicarle tiempo también, inversión. Pues ahí estamos. Muchas gracias. Y bueno, Dime, Wilson. algo que ahora mencionaba el padre, Radio Sutatensa, bueno, pues, la misma Sagrada Escritura, la iglesia ha tenido la vanguardia, la impresión de la Biblia, ¿no? Con la imprenta, y que se fue extendiendo el mensaje precisamente con un uso para esa época. Pero conectando ahora a lo que hablaban, yo creo que la iglesia tiene un contenido, una riqueza doctrinal, magisterial, bueno, tiene una riqueza académica para no presentar cualquier cosa en las redes. Que la iglesia tiene muchas cosas de peso para presentar.
precisamente hablando de que, hombre, tenemos tantas cosas como riqueza para poderlas presentar y que mucha gente no las conoce, mucha gente no sabe que existen y que están dentro de la iglesia. Pienso en ese momento, por ejemplo, ¿quién conoce la doctrina social de la iglesia? ¿Mm? Y los que la conocen poco le dan importancia, pero hay muchas cosas que tiene riqueza la iglesia y qué bueno que las redes sociales, esta era digital, ayude a dar conocimiento a través de de estas fuentes tan fundamentales. Gracias, Wilson. No sé si de pronto algunos de nuestros participantes quieran hacer alguna otra pregunta, una reacción a este tema tan interesante que hemos venido trabajando y que creo que nos ha planteado hoy un desafío grandísimo en esta revolución, digamos, que en la que estamos, una revolución digital que exige de nosotros también, pues, una transformación, la apropiación de unas herramientas, de unas competencias para poder evangelizar con impacto y con fuerza, como pues lo hizo Jesús en su momento, con los recursos que habían en esa época y como lo ha venido haciendo también la iglesia en toda la historia, ¿no? Nosotros hablábamos, el padre hablaba de Radio Sutatensa, pero también todos los pictogramas, todos las formas, el arte, las catequesis a veces que toman los elementos tan naturales de las comunidades para que la gente sea capaz de entender toda aquella riqueza que tiene la doctrina, el evangelio, el magisterio, esta experiencia eclesial. Entonces creo que esto es un llamado hoy también a que nosotros nos renovemos permanentemente, estemos en estos procesos de actualización y que seamos realmente dinamizadores de esa experiencia de Jesucristo en la vida de todos nosotros y de todas las comunidades, pero que también seamos dinamizadores con los lenguajes que hoy nos piden estas nuevas realidades. Freddy, tienes la mano levantada. Freddy, cuéntanos. Sí, buenas noches, padre, buenas noches, profe Wilson, también buenas noches a todos. Pues yo tengo una pregunta y más enfocada pues por mis hijos, ¿sí? Entonces, digamos, para los dos, ¿qué estrategias digitales se pueden implementar para fortalecer, digamos, esta acción pastoral o el tema social, etcétera, para los más jóvenes, para los niños y para los adolescentes que en este mundo, pues lleno de las dificultades como estamos hoy día, ellos también se ven pues alejados de la iglesia? Freddy, nos Responde dejaste primero. mudos. No, responde quién. Vale. Ay, qué pena. Pues bueno, yo creo que lo primero, precisamente, el lenguaje de los jóvenes y de los niños hoy está en el mundo digital. La pregunta es, ¿de qué manera mi contenido, el contenido que yo estoy generando, es atractivo para los jóvenes? Yo les compartí ahí en el chat, les compartí el enlace de la presentación del cortometraje que estamos haciendo y les dejé también ahí en el enlace el canal de YouTube. En Instagram y en Facebook también nos consiguen como Corazón de Paul. Allí en la página nosotros manejamos material para niños, para adolescentes, para jóvenes y para adultos. En Instagram, porque aquí hablamos también de que cada red social tiene su nicho específico. En Facebook encontramos una población mucho más mayor. En Instagram encontramos jóvenes. Y en TikTok hoy estamos encontrando a los niños. Entonces, ¿de qué manera de frente yo al Internet estoy generando contenido que hable el lenguaje de los jóvenes? Hice un ejercicio muy interesante en la página de Instagram donde publiqué frases de San Vicente para la generación Z. Era traducir el mensaje de San Vicente con el lenguaje de hoy. Frases del Evangelio
para la generación Z. Entonces, eran frases del Evangelio traducidos a un lenguaje mucho más actual. Y obviamente también pensando, sobre todo en los niños y en los adultos mayores, fue que se sacó la cartilla Coloreando la Caridad, que es un material generado también con herramientas de inteligencia artificial, pero que muchos niños se pueden acercar desde pequeños a vivir el carisma vicentino y a enamorarse de él. Porque cuando yo estaba niño, yo me enamoré del carisma vicentino por un librito, inclusive lo tengo, aquí está. Con este librito me enamoré yo del carisma vicentino que me habían regalado las hermanas vicentinas en Chinauta. Entonces, yo dije, bueno, si yo me sentí motivado con esta historia, con este cuentico, pues yo creo que hoy muchos niños y muchos jóvenes se sentirán motivados con esta cartilla que es de excelente calidad. No estoy haciendo publicidad, no estoy haciendo publicidad de la cartilla, pero sí para decir que hoy el ingenio está en nosotros, que de frente a un computador y a un celular, ¿qué estoy haciendo yo para que el niño o el joven o el adolescente que está detrás de la pantalla tenga acceso o recursos hoy positivos donde se puedan alimentar? Existen también aplicaciones para niños, ¿no? Hay una aplicación incluso, se llama Teo, algo así. Obviamente son aplicaciones pagas, pero hay material hoy que en el Carisma Vicentino hay un canal de YouTube que se llama Minu Kids, que es como de misioneros vicentinos pequeños. Tienen el único problema que están en YouTube y hoy en día los niños, a partir de los 9, 8 años no consumen YouTube. YouTube funciona para los bebés cuando el papá le prende el televisor y le pone el videito de YouTube. De lo contrario, YouTube no funciona para niños. Entonces, por eso le digo que hay que determinar muy bien en dónde están los niños y los jóvenes. Si yo le pregunto a la mayoría aquí, ustedes están en TikTok, tienen presencia en TikTok, ¿cómo están transmitiendo su empresa, su parroquia en estas plataformas que son emergentes y que pues te transmiten sobre todo para los más pequeños? En estos momentos también en muchas escuelas, colegios trabajan la metodología bajo el aprendizaje de elaboración de proyectos, ¿sí? Y muchas veces se mira la tecnología apartada como un entretenimiento, ¿cierto? Apartada del aprendizaje. Me tocó ver casos donde estudiantes se divertían, aprendían y alrededor de eso pues empezaban a darle un uso desde un pensamiento crítico a todas estas herramientas digitales. Eso es fundamental también y sobre todo el acompañamiento de los padres de familia. Acompañamiento, porque si un padre de familia toma este aparatico y ya está cansado el niño y le dice, ay, tome, vaya y juegue con esto, para sacárselo encima porque ya está muy cansón, el niño lo toma y el niño se va a aislar y lo va a dejar de molestar. El problema es qué hace el niño con este aparato. Marta Ligia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches a todos, buenas noches, profe Ivonne, también a profe Wilson, al padre Felipe, muchas gracias. Bueno, yo tengo como varias miradas. Llevo toda una vida trabajando en medios de comunicación desde muy niña y yo en este punto estoy saturada, cansada, creo que yo estoy intoxicada, me siento así, de tanta información, de tantos medios, de tanta cosa que tecnológica, ¿sí? Tanta mediación que nos ha hecho perder como lo esencial, ¿cierto? Pero, ¿qué es el encuentro? El sentirnos humanos, la sonrisa, el compartir, el salir, caminar, el discutir un tema de la vida cotidiana, todo se ha complicado un poquito para mí, digo un poco mucho, con este tema de las tecnologías que cada vez van siendo mucho más amplias. Y para colmo de males,
pues hice unos estudios donde aprendí como a descubrir incluso más medios de comunicación con las narrativas transmedia y con todo el tema de cómo se construye las narrativas. Y para mí esa es la preocupación. Ya el padre lo decía, sí, y pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen presencia en TikTok? Yo hace más o menos 2 años, cuando aprendí todo este tema del poder de los medios, salí de todas las redes sociales y creo que solamente tengo Instagram porque tengo creo que otro nombre, precisamente por el poder de los medios y por la preocupación que tengo de que no generamos contenido de valor. Para mí es muy triste ver que no tenemos muy buena presencia y lo que decía el padre Felipe también, que tantas personas que hacen tanto contenido que de verdad no genera ese deseo a encontrarnos con Jesucristo, a conocer la temática, por todo este tipo de maneras y de narrativas que utilizan o que buscan más es atrapar seguidores, atrapar personas del otro lado para subir sus vistas, porque si hay algo que hoy nos pone en una situación muy difícil es que todo tiene que ser medible. Y si usted no tiene la cantidad de vistas, pues entonces el producto no le funcionó. Entonces, en ese afán no estamos haciendo contenido de valor. Pero también hay algo, tal vez respondiendo a la pregunta que hacía el compañero anterior, ¿cómo hacemos con nuestros hijos que ya estos temas no les interesa, pero como padres, como educadores, como familiares cercanos, ¿qué hacemos con estos jóvenes? Yo acabo de tener una experiencia muy bonita y vengo trabajando con un instituto en los Estados Unidos que están tratando de innovar la pastoral juvenil y lo hacen, a mi modo de ver, de una manera muy acertada. Pero los contenidos de jóvenes los hacen jóvenes y jóvenes que están convencidos de la pastoral juvenil. Los contenidos para niños los hacen los niños y sus papás les ayudan a hacer los contenidos. Creo que lo que pienso que no es tan, o bueno, más bien, no va a decir que no funcione, sino que valdría la pena que pensáramos es si contenidos para jóvenes los tienen que estar haciendo personas adultas, ¿sí? Y pensáramos darle como un vuelco o por lo menos intentarlo, por lo menos hacer un ejercicio de que estos contenidos de jóvenes, los mismos presentadores sean jóvenes. Y no hay realidad que venda más, hablándole un poco como lo dice el padre, en términos de marketing, que una persona que detrás de la pantalla me esté vendiendo algo realmente porque lo está sintiendo. Una experiencia de fe, un texto bíblico. Bueno, es un poco, esa es una mirada de quiénes son los que están detrás de la pantalla produciendo. Y yo tengo un nieto que tiene 12 años. ¿Qué le llama la atención? ¿Ver detrás a una persona adulta que le está vendiendo o le está presentando un contenido? ¿O ver a alguien de su edad que le está presentando un contenido que puede ser muy dinámico? Y el último comentario que quisiera hacer es que no tenemos productores de contenido audiovisual buenos. Las narrativas están no es lo mismo hacer un video que hacer una infografía o hacer un podcast, y estamos haciendo como una mezcla de narrativas que creo que nos falta es aprender a crear contenido para cada una de estas plataformas y contenidos de calidad. Entonces, no podemos separar solo qué estrategias de pastoral vamos a tener en esos medios, sino no podemos olvidar la comunicación y todas estas líneas que nos marca la comunicación en los diferentes escenarios. Era como mi aporte. Marta Ligia, muchísimas gracias a ti por esos aportes y también que nos ayudas a reflexionar en ciertos aspectos que realmente nos cuestionan y que también ya el padre Felipe lo había tocado y era justamente en esos contenidos que nosotros estamos ofreciendo y esas narrativas, como las llamas tú, que hacen parte pues de todo este contexto
de un lenguaje como tan ágil el día de hoy, que creo que tenemos también que pensarnos en unas narrativas de profundidad, pero también de agilidad en la forma de ser transmitidas y quiénes las están transmitiendo. Entonces, gracias por hacernos también énfasis en esos procesos y tu experiencia pues en medios. Creo que es también importante para ayudarnos a caer en cuenta en todos estos procesos. Muchísimas gracias. Yo agradezco enormemente a todos ustedes que se hayan conectado esta noche con nosotros, que nos hayan acompañado a pensar, a dialogar sobre estos aspectos tan importantes de la pastoral. Les agradezco muchísimo también su participación. Le agradezco muchísimo al padre Andrés Felipe que nos ha acompañado hoy tan generosamente también y nos ha compartido estas experiencias tan bonitas que llevan desde la espiritualidad de San Vicente de Paúl y que también pues van generando impacto. Y al profe Wilson, pues obviamente también gracias por compartir su experiencia, por este dinamismo también y este interés que nos muestra cada día para poder avanzar en pensarnos también en una pastoral de manera distinta, un poco más innovadora. Wilson me estaba preguntando por aquí el padre Edwin, que cómo hace para inscribirse en esos cursos de IAPA sacerdotes. En este momento vamos a tener un curso en el mes de agosto. Van a participar varios sacerdotes de una de las vicarías de aquí de la Arquidiócesis de Bogotá, pero también el curso está abierto para otros sacerdotes que quieran participar. Entonces, em, pues le enviaremos el link, no sé si tenemos el link ahí dispuesto para que él se inscriba y poder participar. Es un curso muy interesante sobre el uso de herramientas IA en la evangelización. Padre Edwin, padre Richard, les hacemos llegar el enlace, que no tengo aquí el enlace en este momento, pero es un curso diseñado y pensado justamente para las necesidades pastorales y administrativas de los sacerdotes. Entonces, con mucho gusto les hago llegar el enlace ahorita más tardecito. Gracias, mi querido Wilson. Y bueno, quiero invitarlos a todos ustedes a pensarnos en estos procesos de evangelización, a pensarnos en estos procesos de pensarnos en unas pastorales realmente innovadoras que toquen el corazón de los interlocutores nuestros en la pastoral. Quiero invitarlos también a que a partir de esta propuesta formativa que Uniminuto tiene desde la maestría en innovaciones pastorales, no pierdan el interés de seguirse formando y estamos nosotros en Uniminuto con las puertas abiertas también para recibirlos y para poder apoyar todos estos procesos que tenemos ahí. Aquí hay varios estudiantes de la maestría. No sé si de pronto alguno nos quisiera hablar y contar sobre esta experiencia que ha tenido en su proceso formativo en la maestría. No sé si de pronto Martica está por aquí, también el padre Wilson, lo vi por acá. No sé si alguno quisiera contarles en 2 minuticos a las personas que nos están acompañando hoy, cómo les ha parecido esta experiencia formativa en la maestría en innovaciones pastorales. Martica. Gracias, profe Ivonne. Bueno, yo muy alejada a este tema, si bien apoyo temas pastorales en la parroquia San Juan Eudes, allí en el Minuto de Dios, todos estos temas de teología lejos, pero ha sido una experiencia bonita de acercarme a toda esta lectura del primer anuncio, del querigma, de la lectura de los signos de los tiempos con el profe también Wilson, sobre las innovaciones pastorales y la ruta de innovación pastoral. Yo creo que esta maestría llama mucho la atención y creo que es un llamado a todos los líderes pastorales, incluso a los miembros de grupos de oración que hacen pastoral en diferentes lugares. Creo que esta maestría es clave para centrarnos y
¿cómo decirlo?, formarnos de manera adecuada en el ejercicio pastoral y ayudar a la iglesia en estos temas de innovación pastoral. Porque como lo estamos viendo, esto sigue avanzando y nosotros no nos podemos ir quedando atrás porque la necesidad en la iglesia, de la iglesia y para la iglesia es enorme. Y nosotros debemos ayudar a construir estos procesos de transformación, de innovación, y creo que esta es una magnífica oportunidad. Yo me siento muy contenta, me siento muy feliz. Voy a ir de a poquitos avanzando, pero muy contenta con el proceso, y si pudiera hacer invitación a muchos grupos de oración, a muchas comunidades, es que lo intenten porque vale la pena. Muchas gracias. A ti, Martica, mil gracias. Y bueno, los dejamos a ustedes con esta inquietud, con esta iniciativa de poder también participar en estos procesos formativos. Y hacemos otra invitación para de hoy en 8. Vamos a tener una masterclass sobre la renovación, personal desde las innovaciones pastorales. Entonces, creo que de la renovación espiritual, perdón, desde las innovaciones pastorales, y creo que va a ser una charla muy interesante que nos va a apoyar el padre Manuel Jiménez, experto catequeta a nivel latinoamericano. Y bueno, esperamos que todos ustedes también nos puedan acompañar y nos ayuden a motivar también esta invitación a otras personas que estén interesadas en conocer sobre estos temas y de pronto en profundizar en esta experiencia que nos aborda y que nos llama permanentemente a un encuentro definitivo con el Señor, un encuentro que nos renueva, que nos transforma y que nos hace ver también las dinámicas pastorales, las dinámicas personales de una manera distinta. Agradecerles profundamente su compañía, su permanencia durante este encuentro. Nuevamente, Padre Andrés Felipe, mil gracias. Esperamos que prontamente esté con nosotros trabajando en todo este proceso de innovaciones pastorales desde esta experiencia también que usted ha venido desarrollando. Y Wilson, también a ti mil gracias por acompañarnos en esta noche y darnos tantas luces en este ejercicio. Y bueno, Martica, gracias por la invitación a participar de la maestría. Una feliz noche para todos. Dios los bendiga. Mil gracias. Tengan un buen Muchas descanso. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Padre, muchas gracias. Igualmente a ustedes. Muchas por la gracias invitación. para todos, profe Ivonne, gracias. Fue excelente la charla, interesantísima. Dios los bendiga. Buenas noches. Con mucho cariño, Dorisita. Un abrazo.